se hayan conectado en la mañana de hoy, específicamente porque sabemos que hay muchas cosas pasando en Sagrado, pero el hecho de que todos estén aquí, muchos o pocos que seamos, ¿verdad? Nos deja saber que todos tienen un interés muy particular en continuar desarrollando sus destrezas para darse las mejores oportunidades posibles a futuro, específicamente en el campo profesional. Esta semana nos encontramos celebrando, entre otras cosas, la Semana de la Educación Internacional y los grandes beneficios que las oportunidades internacionales e interculturales nos brindan tanto en lo personal como en nuestras carreras laborales. Así que el taller de hoy toca un poquito eso, pulir esas destrezas para mejorarnos nuestros desempeños, ¿verdad? Mejorar nuestros desempeños en entrevistas y también darle ese toque cuando estemos aspirando a oportunidades laborales que no son necesariamente dentro de Puerto Rico. Para eso quiero presentarles a la directora del Centro de Experiencias Profesionales e Internacionales, Cassandra Vega Rivera, quien será nuestra tallerista de la mañana de hoy. Y nuevamente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por eso, Sofía. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Le notificamos, ¿verdad? Que si luego desean repasar esta presentación, va a formar parte de nuestro repositorio, así que van a poder hojearla a futuro o simplemente repasar el contenido de la misma. Voy a proceder a compartir pantalla y en lo que voy compartiendo esa pantalla, repaso que estamos celebrando esta semana, como dijo Sofía, el International Education Week. Y en esta sesión estamos combinando dos temas que se agrupan en el CEPI, que es cómo nos preparamos para experiencias internacionales, pero también para experiencias profesionales. La idea es que todos nuestros estudiantes en la Universidad del Sagrado Corazón, mientras están estudiando, logren tener experiencias significativas en el ámbito de internacionalización y en el ámbito profesional. Así que hoy también estamos buscando esa combinación mágica entre los dos temas. ¿Me confirman, por favor, que se ve en pantalla la presentación? Excelente. Así que bienvenidos todos. Vamos a repasar un poco las reglas del juego. Esta presentación está siendo grabada, formará parte de nuestros repositorios. Los micrófonos durante la presentación deberán permanecer apagados, pero nos pueden ir dirigiendo sus preguntas mediante el chat y las vamos a ir contestando. Permítame un segundo que tengo que admitir a una persona. Las recomendaciones de esta presentación son recomendaciones generales. Si usted desea una consulta individualizada, por favor, acuda a un asesor de carrera y nosotros con mucho gusto le vamos a asistir. Todos los servicios que ofrece la Universidad de Sagrado Corazón son exclusivos para particularmente internacional y carrera, son exclusivos para nuestros estudiantes matriculados, visitantes o exalumnos. Así que importante que, ¿verdad? A veces nos preguntan, ¿puedes hablar con mi tío? ¿Puedes hablar con mi amigo que estudia en otra universidad? La respuesta es que esta información, a pesar de que la queremos compartir con toda la comunidad, está hecha para ti, estudiante de la Universidad del Sagrado Corazón o estudiante activo. Y definitivamente esta presentación es propiedad de la Universidad del Sagrado Corazón. Para ser compartida o difundida, tiene que ser con permiso de la institución y los talleristas. Un poco sobre nuestro equipo, les comentaba que nosotros combinamos todo en el CEPI, todo lo que es la unidad internacional con la unidad de carreras. Como pueden ver aquí, tenemos todo nuestro equipo. Nos acompaña en la mañana de hoy nuestra coordinadora de programa de visitas cortas, la señora Sofía López. Igualmente, dentro del programa de internacionalización, contamos con nuestra asesora de movilidad estudiantil, Rosemary Martínez. También tenemos una asesora en financiera, que es nuestra compañera Lizmari Pagán. Y dentro del equipo de carreras pueden ver que contamos con Nashari López, nuestra asesora de Sagrado Coop, Walter Vázquez, asesor de carrera, Ingard Vargas, asesora de carrera para estudiantes del programa PAE, Jessica González, asesora de carreras, y Emanuel Santos, quien muy detalladamente nos preparó esta presentación y es nuestro también profesor de LEAD por excelencia, Emanuel Santos, coordinador educativo de experiencias profesionales e internacionales. Así que pueden ver que somos un equipo robusto, nutrido, con profesionales con muchos años de carrera, algunos en momentos medianos de su carrera y algunos entrando a su carrera, pero que estamos todos al servicio de ustedes para que puedan fortalecer esas experiencias internacionales y definitivamente ser más competitivos en el mercado global. ¿Qué es Sagrado Careers? Entrando un poco ya al ala de carreras. Sagrado Careers es un conjunto de servicios que ofrece la Universidad del Sagrado Corazón, tanto estudiantes activos como egresados, para fortalecer la empleabilidad de nuestros estudiantes y su profesionalización. ¿Qué es empleabilidad, Cassandra? ¿Qué es eso? Empleabilidad es poseer aptitudes
actitudes y experiencias que están en demanda en un mercado. Y aquí empezamos a internacionalizarnos, porque fíjense que yo no estoy definiendo el mercado. Y una de las cosas positivas que podemos sacar del COVID, ¿verdad? Porque no todo puede ser negativo. Una de las cosas positivas que podemos sacar del COVID es que a pesar de que nosotros como industrias hemos tenido las herramientas del Internet, la videoconferencia, entre muchos otros recursos, no es hasta que nos vemos forzados a utilizarlas que nos damos cuenta que como recursos humanos podemos servir. No importa de dónde estemos, incluso no tenemos ni que trasladarnos en ocasiones. Así que esa definición de poseer aptitudes, actitudes y experiencias que están en demanda en un mercado, a mí me gustaría que en la presentación de hoy vean la posibilidad de la internacionalización como tu mercado o como tu potencial cliente. Durante la presentación, también tenemos la expectativa de fortalecer o robustecer unas competencias que son regidas por NACE, la Asociación de Profesionales de Carreras en universidades. ¿Cuáles son esas competencias que queremos repasar hoy? La comunicación, que tiene que ver mucho con la escucha activa, la profesionalización, que entiendas cómo te puedes seguir profesionalizando, el uso de la tecnología tanto para aprender como para profesionalizarnos, y ese pensamiento crítico, que puedas pensar que no sabía antes que ahora sé y cómo eso me va a ayudar a tomar mejores decisiones. Un poco sobre nuestros servicios, no me voy a detener aquí, pero si tuviesen dudas o preguntas nos pueden siempre escribir. Nosotros en Careers les ayudamos a la exploración de intereses, áreas de estudio y carreras profesionales. Ahí me gustaría también incluir un poco de intereses de a dónde me gustaría hacer un intercambio, cómo puedo conectar con una persona que haya tenido una experiencia, ejemplo, en Francia. ¿Qué es esto de Canadá y las universidades que puedo ir en Canadá? Eso es parte de la exploración de carrera, el ver dónde yo puedo seguir creciendo como joven profesional y también dentro de tu área de estudio. Los ayudamos con la preparación de documentos profesionales, tanto en español, en inglés, y documentos como podría ser muy específico, un resumen artístico o un resumen federal. Igualmente los ayudamos a tener su cuenta en LinkedIn o en plataformas profesionales. Los asistimos con entender qué es un portfolio digital y cómo comenzar a hacerlo. Tenemos también en la unidad el proceso de solicitud a Fulbright y puedes certificarte en Peace Corps Prep mientras eres un estudiante de la Universidad del Sagrado Corazón. Te asistimos en la marca personal, te apoyamos en la búsqueda de oportunidades que nuevamente locales a nivel de Estados Unidos, a nivel internacional, y te preparamos para esa entrevista potencial que vas a tener. Veo que hay una preguntita en el chat, permítame un segundo. No, es un comentario perfecto. Gracias. Durante el taller tenemos unos objetivos de aprendizaje, que es conocer ese proceso de preparación antes, durante y después de la entrevista, entender lo que es el método STAR, cómo yo debo de estar explicando las tareas que yo hago en mi espacio de trabajo o en mis experiencias pasadas, aplicar estas técnicas, sentirse capaces de aplicar estas técnicas en una entrevista y entender qué es la vestimenta adecuada para un proceso de entrevista. Vamos a entrar un poco a por qué es importante yo diferenciar lo que es una entrevista a lo mejor en mi país de origen o en mi mercado a una entrevista que puede ser a nivel internacional o con una empresa multinacional. Lo primero, las historias de los países y cómo se constituyen esos países. No son iguales, son completamente diferentes. La industria de turismo en Puerto Rico se trabaja de una manera muy diferente a la industria de turismo, ejemplo, en Holanda. Igual que la industria de el derecho se trabaja muy diferente aquí, incluso tiene unos parámetros específicos a otros países. Así que al momento de yo adentrarme a buscar un cliente en el mercado internacional o a buscar un empleo en el mercado internacional, tengo que entender muy bien, si me estoy dirigiendo a un país específico, la historia de ese país y ver las noticias recientes de ese país para entender los conceptos culturales antes de comenzar ese proceso. Igualmente, tengo que entender el mercado de la región y los líderes de ese mercado. ¿Quiénes son esas empresas que están, ¿verdad?, haciendo mucho sonido en ese mercado o esa región? Internacionalmente, las industrias también se agrupan, incluso tienen hasta tratados de comercio. Así que es muy importante nosotros entender si me voy a adentrar al mercado latinoamericano, o como se le conoce comúnmente como LATAM, cuáles son los tratados, como ejemplo el Mercosur,
para yo poder entrar a ese mercado. Como a lo mejor si saco un permiso para este país, eso me podría incluir el permiso para otros 3 o 4 países. Todos esos conocimientos los tenemos que entonces empezar a explorar. Y puede ser muy técnico, al igual que la información puede que esté en el Internet, como puede que no esté en el Internet. Así que no necesariamente va a ser un proceso lineal, puede requerir exploración, incluyendo contactar a una persona que trabaje en ese mercado para tener una conversación porque no necesariamente va a estar en Internet. Otro punto importante, los nombres técnicos cambian, incluso cómo le decimos a los puestos de trabajo o cómo le llamamos a las tareas que vas a realizar pueden cambiar drásticamente entre país en país, igualmente que pueden cambiar al momento de nosotros traducirlo en una herramienta como Google Translate. Puede que no lo estamos traduciendo de la manera correcta. Así que tenemos que estar muy pendientes a esos tecnicismos al momento de adentrarnos en este proceso. Igualmente, debemos explorar las asociaciones profesionales locales e internacionales que pueden agrupar a personas como nosotros. Tenemos que estar pendientes también al derecho laboral y los permisos de trabajo, a las particulares del CV, y aquí me detengo un momentito. No, nosotros en Puerto Rico, al CV, que le dicen ejemplo en España, en Puerto Rico le llamamos el resumen. Nosotros al currículum vitae le llamamos currículum vitae porque es un documento extenso que recoge toda tu carrera. Sin embargo, en Europa, al resumen de nosotros le llaman CV. Y al currículum vitae también le llaman el documento extenso. Así que hasta esas fluctuaciones pequeñas de documentos profesionales y cómo se les llama, tenemos que estar muy pendientes a esos procesos. Si me piden un CV en un trabajo que es típicamente corporativo, las probabilidades de que nos están pidiendo un resumen son bien altas, no un currículum vitae. Igualmente, en este resumen de presentación profesional, hay países que es permitido y es recomendado añadir edad, el número de tu pasaporte, de tu permiso, la religión, el estado civil tuyo, entre otros. En Puerto Rico y en Estados Unidos, estos, ¿verdad? Ser tan específico en temas personales no se hace en nuestro mercado laboral. Sin embargo, en otros mercados eso puede ser común, igual que en otros mercados puede ser común presentar una foto. ¿Por qué en nuestro mercado no es común? Por nuestros derechos laborales y nuestros derechos antidiscrimen. Eh, en otros mercados no necesariamente tienen esas mismas costumbres o esas mismas reservas en estos procesos. Por ende, te podrían hasta preguntar el estado civil, si uno es soltero, casado, divorciado, igualmente la religión. Así que nos tenemos que también preparar para esos puntos que para nosotros podrían ser puntos sensitivos o de choque cultural, porque a lo mejor en ese mercado que estamos solicitando empleo es común. Igualmente tenemos que prepararnos a entender que las horas y los tiempos varían muchísimo entre país y país. Si yo voy a estar haciendo trabajo remoto para una empresa que tiene su subsidiaria o, bueno, su matriz en Chile, en Santiago, Chile, tengo que estar muy consciente de cómo son los horarios de trabajo en ese lugar y que pueden variar significativamente a los horarios de trabajo de donde yo estoy y las implicaciones que eso va a tener en mi estilo de vida. Vamos entonces, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta? No por el momento. Muy bien, vamos entonces a adentrarnos en el proceso de la entrevista per se. ¿Cómo yo me preparo para esta entrevista con un cliente internacional o con una subsidiaria multinacional o simplemente porque me voy a mudar a otro país a hacer mi trabajo? La entrevista la tenemos que dividir en 3 partes: el antes, el durante y el después. Muchas veces nosotros cuando nos preparamos una entrevista nos ocupamos del número 2, que es el durante. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a vestirme? ¿Cómo voy a actuar? Pero en realidad la magia está en el antes. ¿Cómo me preparo para la entrevista? ¿Cómo busco información para yo ser el mejor o la mejor candidata para ese puesto? Así que nos vamos a estar enfocando mucho en el antes, obviamente vamos a discutir el durante y luego un poco de tips para el después. Vamos a proceder entonces. Los tipos de entrevista. Puede que la entrevista que nos vayan a ofrecer sea por teléfono, sea virtual,
sea one-on-one, ¿verdad? Solamente una persona entrevistándome, al igual que puede ser un panel o puede ser entrevista multiniveles. Primero es una llamada telefónica, luego es una entrevista por videollamada, luego es una presencial, luego con el supervisor de área, luego con el director de área y así por el estilo. Eso es común, particularmente en entrevistas en multinacionales o empresas grandes que tienen muchas subsidiarias alrededor del mundo. Típicamente comenzarías con la regional y de la regional puede que entonces te empiecen a escalar a esa oficina en el país o con el cliente que tú vas a estar asistiendo. Así que nos tenemos que preparar en ese antes, entender un poco cómo puede ser la estructura de entrevista para ese lugar donde yo voy a comenzar un proceso. Antes de esa cita de entrevista, lo primero, estar sumamente pendiente a nuestro teléfono y a nuestro correo electrónico. Ojo, el teléfono. Yo sé que, y esto es una cosa generacional, no todos los estudiantes tienen el mensaje de voz grabado y personalizado en su celular. Mi exhortación a todos los estudiantes que nos acompañan y egresados, graben un mensaje personalizado y profesional en su teléfono para que esa persona que les llama y les deja una cita de entrevista sienta una acogida personalizada de usted. Nada de estos chistecitos de hello, hello, no te escucho, jaja, es chiste, déjame un mensaje. Nada de eso, porque si estamos enfrentando un proceso de donde potencialmente me va a llamar alguien para una entrevista, les garantizo que al menos si fuera yo no dejo ni el mensaje de voz, yo digo, esto no me gustó, bye, porque es un mal gusto, ¿verdad? Así que cuando vamos a dejar ese mensaje de voz, ese correo electrónico o cualquier manera de contactarnos, vamos a asegurarnos que nuestra presentación es profesional. Igualmente su firma de su correo electrónico, aseguren de que esa firma sea una firma profesional. Definitivamente si reciben la llamada, ¿verdad? Pueden contestarla, siempre contesten cordialmente. Nada de hello, contestamos muy buenas tardes, muy buenos días, para que la persona sienta una acogida inmediata. Al momento que le digan, sí, le habla fulano para coordinar una entrevista, usted me va a buscar una libreta, un bolígrafo, un papel, así sea abrir la sección de notas en su celular y va a decirle, usted me permite un momento para yo anotar los detalles. Aquí es que empieza, ¿verdad? La magia. Usted va a anotar quién le está llamando, de qué división, cuándo es la entrevista, con quién es la entrevista, dónde es la entrevista. Si necesitas un detalle para acceder hacia una reunión Zoom o a un edificio o a un lugar, ejemplo, una planta de manufactura, te pueden exigir que los zapatos sean cerrados, al igual que un hospital. Así que detalles, igual te podrían exigir tener una identificación particular para acceder al edificio o para acceder a un espacio. Así que cuando nos llaman para cuadrar la entrevista, ahí empieza nuestro interrogatorio, ¿verdad? Vamos a preguntar con quién nos vamos a entrevistar, de qué división es esa persona, cómo puedo contactar en caso de tener dudas o preguntas. Toda esta información la vamos a ir anotando. No es, perfecto, el viernes a las 12, nos vemos allí porque no sabes con quién te vas a reunir, el nombre o el número de la oficina, dónde vas a llamar si en caso de que tengas una emergencia, se te explota una goma, el internet se cae, oye, en Puerto Rico la luz se va a cada rato, no tengo luz, ¿cómo me contacto con ellos? Necesitamos entonces detallar todo, todo, todo de con quién nos vamos a reunir, eh, todo lo que sea necesario para ir bien preparados. Así que definitivamente ahí es que empieza esa magia de cómo yo me voy preparando. ¿Por qué es importante saber quién me llamó y quién me va a entrevistar? Uno, porque puede que no sean las mismas personas. Puede que la persona que te llamó esté coordinando la entrevista y a lo mejor es una persona de recursos humanos y la persona que te va a entrevistar puede que ya sea la persona con la que tú vas a trabajar. Ese factor es importante saberlo, porque entonces vamos a entrar en LinkedIn y vamos a buscar quiénes son estas personas, cuánto tiempo llevan en la compañía, en qué área se han destacado. Vamos a ver si compartimos amistades en común, entre otros temas. Así que todo eso es importante al momento de recibir la llamada. Le van a pedir a la persona, ¿usted me permite un momento para anotar todo? Y usted va a tener todo eso detallado. Antes de la entrevista, es importante que tú revises todos tus documentos, todos. Tu LinkedIn, tu resumen de nuevo lo vas a revisar, cualquier carta de recomendación, tu portfolio, tu demo reel, todo documento de presentación profesional.
tienes que definitivamente llevar ejemplos a tu entrevista que puedan aportar a la conversación en caso de tú querer enseñarlos. Así que tienes que ir preparados con esos documentos. Definitivamente está muy pendiente a tu LinkedIn. Si al momento no tienes LinkedIn, crea uno con nosotros. LinkedIn te permite ver trabajo a nivel internacional y LinkedIn está en casi todos los países. Así que revisa tu LinkedIn. Definitivamente actualiza todo lo que sean tus presencias en línea. Aquí empezamos ya específico por país. Revisa las noticias del país, la página web de la empresa, el LinkedIn de la empresa, las redes sociales de la empresa. Tienes que saber todo lo que está sucediendo o que potencialmente va a suceder en esa empresa o con ese cliente. Y particularmente si no entiendes unos términos, si no entiendes unos temas de los que se están hablando en la empresa, busca qué son o acude a un profesional de carrera o a un profesor para entender ese tema en ese país. Debes de tener clara la misión y la visión de esa compañía y definitivamente la estructura organizacional. Particularmente aquí, las multinacionales o las compañías que tienen sedes alrededor del mundo, puedo dar el ejemplo, ¿verdad?, de Disney, que yo sé que muchos estudiantes conocen la empresa Disney. Disney tiene eh, ¿verdad? Activos. Nada más que en parques temáticos, tiene activos alrededor del mundo. Y eso solamente es en una de sus gestas de negocio, que es parques temáticos. Sabemos que tienen en París, en California, tienen en Florida, tienen en todas partes del mundo. Así que dentro de esa estructura de los parques, ¿dónde están los parques? ¿En qué países? ¿Cómo se organizan en esos países? ¿Cómo se organiza el liderato de esos países? Luego la empleomanía, los derechos laborales, y esa estructura empezamos a entenderla desde la base hasta lo más alto. Eso es parte también de entender, ¿verdad?, cómo potencialmente va a ser tu trabajo a nivel internacional. Repasa la vestimenta que es apropiada para la entrevista. Vamos a tocar ese detalle un poco más adelante, pero ojo, la vestimenta apropiada a la entrevista es como ellos se proyectan en sus redes o en su página web. Si tú ves que en las redes estas personas todos están de chaqueta, con una apariencia muy, muy, muy profesional o ejecutiva, esa es la apariencia que tú debes prestar. Si tú ves que es un poco más business casual, que es un ambiente más casual, vas entonces a emular ese tipo de apariencia o de vestimenta. Antes de la entrevista debes definitivamente practicar. Nosotros en Careers te podemos asistir en el proceso de practicar unas preguntas o lo que se conoce como un fogueo, un mock interview para que tú te sientas preparado para la entrevista. Vamos a hacer preguntitas sencillas, como preguntas muy elevadas, ¿verdad? Muy, muy rebuscadas para retar ese conocimiento y cómo tú te preparas para la entrevista. Tip: no todas las entrevistas son pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Un empleador te puede dar un assessment, ¿verdad? Una prueba psicométrica. Te pueden dar un ejemplo de una situación que tú tienes que resolver. Te pueden enviar por el Zoom o por tu email. Queremos que haga este ejercicio. Tienes 15 minutos para resolverlo y nos vemos en 20 minutos. Quiero que me lo presentes. Nos tenemos que preparar para que no sea una entrevista tradicional. Importante que puedes buscar en línea. Si te causa eso, ¿verdad?, estrés o mucha preocupación, puedes buscar en línea cómo son típicamente las entrevistas de las compañías y puedes buscarlo en Glassdoor o en jobinterviewquestions.com y puedes ver ejemplos típicos. Recuerda siempre repasar cómo convierto una experiencia que a lo mejor fue negativa en un positivo. De todo se aprende. Así que tenemos que tomar una experiencia que a lo mejor me digan una pregunta típica de entrevista. Cuéntame una situación muy difícil que tuviste en un trabajo pasado y cómo lo resolviste. Lo que nos tenemos que concentrar no es lo difícil, ¿verdad? Porque dificultades en el trabajo tenemos todos los días. Es cómo aprendí de eso, cómo crecí de eso y cómo entonces ahora conozco algo que antes no conocía. Así que todo lo negativo se torna en un positivo en una entrevista. Ve más allá, definitivamente lo que les comenté, ejercicios prácticos, ejemplos claros, practica. Si me dijeran cómo yo trabajo eficientemente en grupo, un ejemplo claro de cómo yo he hecho eso en el pasado, cómo yo resuelvo problemas, un ejemplo claro de cómo yo he hecho eso en el pasado. Y definitivamente te van a estar preguntando
toma de decisiones, cómo tú asumes una postura. Y eso lo debes de explicar paso a paso, no simplemente decir, pues dije tal cosa. No, debes explicarlo paso a paso cómo fue ese pensamiento crítico para llegar a una conclusión. Aquí les incluimos y van a tenerlo ¿verdad? Al terminar la charla van a tener esta copia. Estos son hiperenlaces de entrevistas que le han hecho a personas donde le dicen, ejemplo, una entrevista de ventas, ¿tú eres bueno haciendo ventas? Sí. ¿Te sientes cómodo haciendo ventas telefónicas en ocasiones o un 5% de tu tiempo de trabajo? Claro que sí. Ah, perfecto. Mira, queremos que llames a esta persona y de repente algo que uno dijo, ay, claro, yo claro que he hecho eso, me siento súper cómodo haciéndolo y de repente te dicen, ah, sí, perfecto. Mira, queremos que llames a tal persona y le hables sobre nuestros productos y servicios. Eso puede suceder. Déjame ver por aquí. Sí, definitivamente, por favor, recuerden enviarnos dudas o preguntas mediante el chat. Así que aquí les damos unos ejemplos de esos truquitos que a veces hacen los profesionales de recursos humanos para como que cogernos, pero si nos preparamos bien, vamos a salir airosos. Durante la entrevista, si vamos a un espacio físico, asegúrense de llegar temprano, pero no tan temprano como que se amanecen allí con la persona de seguridad. Tienen que llegar entre unos 15 a 20 minutos antes de la hora estipulada. Asegúrense de conocer dónde son las facilidades, cómo se acceden, si hay seguridad, dónde es el estacionamiento, si no hay estacionamiento, dónde es el punto de estacionamiento más cercano. Todo eso es vital. Gente, Google Maps. Usted va a buscar en Google Maps. Si no está seguro, el teléfono, anoté, ¿verdad? ¿Con quién me voy a entrevistar? Yo quiero saber cómo son las facilidades, quería saber dónde es el estacionamiento y le preguntamos a esa persona que nos citó para la entrevista. Definitivamente, si es en un espacio físico, sé cordial con todos. La bienvenida es crucial, desde la persona que nos recibe hasta la persona que nos entrevista y luego la persona que se despide de nosotros. Le vamos a dar los buenos días, las buenas tardes y el agradecimiento a todos. Observa tu comunicación no verbal, incluyendo entrevistas que son como esta charla, virtuales. Yo no voy a estar meciéndome, yo no voy a estar jugando con mi pelo, no voy a estar así, no voy a estar así, no voy a estar así. Todo eso es importante, nosotros prepararnos para esa comunicación no verbal, que definitivamente dice mucho sobre nosotros. El tratar de limitar, entablar conversaciones que puedan rayar en lo personal, como les dije el ejemplo de estado civil, religión, opiniones políticas, eso lo tratamos de obviar a medida que sea posible, a menos que a lo mejor usted sea reportero, reportera o alguien de los medios que le preguntan sobre una situación y cómo la cubrirían, ahí entonces se entiende que pueden explorar esa conversación. Y repasa tus documentos profesionales si te pones nervioso o nerviosa, porque ahí tú tienes todos los detalles. Ahí tienes la información de todo lo que tú has hecho y porque tú eres merecedor de esa oportunidad. Durante la entrevista, definitivamente saluda a todos los reclutadores. Si es presencial, trata de saludarlos formalmente y lleva un lugar donde puedas anotar sus nombres. Ojo, si mencionamos el nombre de una persona en 3 ocasiones, ocurre un efecto aquí que les deja saber que somos amigos. Porque cuando una persona es un extraño, ¿tú lo llamas por su nombre? Claro que no. Sin embargo, si Sofía me está entrevistando y yo digo, ay, muchas gracias por esa pregunta, Sofía, pues mi experiencia, y empiezo a hablar, ¿verdad? Y al final de la charla, a lo mejor, o al final de la entrevista, le digo a Sofía, Sofía, muchísimas gracias por tu tiempo y realmente fue un placer conversar contigo. Fíjense que al utilizar el primer nombre de Sofía, empieza a ocurrir una relación de que bajamos la guardia de la persona porque está reconociéndome como alguien conocido, versus un extraño, ¿verdad? En el momento que le digo usted a Sofía, ¿verdad? Que a lo mejor puede ser por respeto, la estoy distanciando de mí. En una entrevista queremos que sea una conversación, que sea una manera de conocerme. Así que tratamos de llamar a la persona por su nombre. Si queremos ser muy respetuosos, podemos decir señora X, ¿verdad? Ejemplo, Sofía se llama, su apellido es López, señora López. Muchas gracias por esa pregunta. Pero definitivamente la recomendación es utilizar el primer nombre de la persona. Esto puede variar por cultura o por área geográfica, pero la recomendación es primera persona en el proceso de entrevista. La primera pregunta usualmente es sobre ti, así que prepárate muy bien para decir quién yo soy, por qué soy el candidato perfecto para esta oportunidad y hacia dónde me estoy dirigiendo en mi carrera. Durante la entrevista también asegúrate de ofrecer esos ejemplos
Esas preguntas personales no las vamos a estar contestando. Tienes que practicar muy bien cómo vas a desviar esas preguntas personales. Si no entiendes algo, particularmente por cambios en el idioma o tecnicismos que te están diciendo, pide aclarar con un ejemplo. Disculpe, realmente no le comprendí. ¿Me lo podría repetir o me puede aclarar a qué se refiere? Y con eso entonces te vas a sentir más cómodo, más cómoda de poder contestar efectivamente la pregunta, que no se pierda, ¿verdad? Como dicen en inglés, lost in translation, se pierde en la traducción. Asegúrate de entender lo que te están preguntando. Definitivamente durante observa toda esa comunicación no verbal, la mirada a los ojos, los cruces de las manos, estar así, la postura es muy importante. Antes de finalizar una entrevista, asegúrate de aclarar cualquier duda que tú tengas sobre el rol, de las responsabilidades, de la expectativa de tu comenzar. Es el momento para hacer preguntas y recomendamos que hagas preguntas. Si estás interesado en una empresa, el hacer una pregunta interesante, ¿verdad? Les deja saber que tú estás muy interesado en ese puesto. Eh, Definitivamente las preguntas las tenemos que contestar estratégicamente. Háblame un poco sobre ti. No es una monografía, no quiero la novela, no quiero el detalle de había una vez. Háblame un poco sobre ti, debe de ser definitivamente resumido. Sí, vamos a compartir la grabación, muchas gracias. Debe ser resumido. Aquí no queremos la película, queremos el trailer de la película, ¿verdad? ¿Quién yo soy? ¿Qué hago muy bien? ¿Por qué me interesa este puesto? ¿Y qué puedo aportar a este cliente o a esta empresa? Definitivamente, ¿por qué crees que eres el mejor candidato para la posición? Puede ser un poco catchy. Evita definitivamente hablar de manera generalizada. Habla sobre tus experiencias con ejemplos claros. ¿Qué de eso, qué hay en la misión, en la visión de la empresa que suena contigo? ¿Qué de lo que ellos hacen tú entiendes que tú puedes aportar? Sé específico, ofrece ejemplos claros. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Aquí lo vamos a transformar siempre en algo positivo y vamos a ofrecer ejemplos claros de cómo estamos fortaleciendo eso que entendemos que es nuestra debilidad. Eso puede ser a través de educación continua, puede ser a través de certificaciones profesionales, puede ser a través de consejería profesional. De muchas maneras podemos fortalecer eso que consideramos nuestras debilidades. Todos tenemos espacio para mejorar. Vamos a uno de los objetivos de esta presentación, que es entender un poco el método SMART. Cuando estamos ofreciendo en una entrevista un ejemplo, ¿verdad? En esas preguntas claves que nos hacen en las entrevistas, queremos que estén utilizando el método STAR, perdón. El método STAR nos hace explicar muy bien cuál fue la situación, cuáles eran las tareas en esta situación, las acciones que se tomaron y ese resultado. Fíjense que si vamos sobre el método STAR, vamos a muy claramente poder decirle a la persona qué era eso que yo hacía, cómo resolvía las cosas diariamente y cuáles eran los resultados que yo podía obtener. Así que puedes plantear primero esa situación, ofrece un ejemplo claro, expones cuáles eran las responsabilidades o las tareas que son asociadas a ti en esa situación. Vas a luego exponer cómo de acuerdo a esas tareas que tú tienes asignadas, tú tomaste unas acciones y cuál fue ese resultado alcanzado. Si utilizas el método STAR, es muy probable que te puedas destacar sobre esas personas que a lo mejor al contestar sus preguntas fueron muy generales y no le ofrecieron al entrevistador esa capacidad de entender cuáles fueron tus logros y qué tú hiciste bien. Déjenme ir un momentito hacia atrás. Aquellos de ustedes que son de comunicaciones. Una manera, ¿verdad? Muy clara de establecer una contestación general. Yo manejaba las redes sociales de la empresa. No me ofreciste la situación, las acciones que tú tomaste, tus responsabilidades, ni el resultado. Sin embargo, una manera muy clara de decir qué tú hacías al momento de yo llegar a la empresa, la red social de Instagram de ellos tenía aproximadamente unos 3,000 followers. Sin embargo, tuve la oportunidad de hacer unas estrategias que se implementaron de tal manera sobre un periodo X y se logró un resultado final de un incremento a unos 10,000 followers en apenas un trimestre. Fíjense que estoy explicando la situación, mis responsabilidades y los logros al momento de, de yo estar en esa entrevista. Después de la entrevista, vamos a ser agradecidos. No hay nada que le agrade más a ese entrevistador o a ese personal de recursos humanos que enviar una carta de agradecimiento por el tiempo que nos dieron para conocer
a esta persona. A través del correo electrónico vamos a agradecer el espacio y también vamos a aprovechar para, si se me quedó algo, si no pude contestar algo, gente, este es el momento para entonces aclararlo. Tuve la oportunidad de buscar X y me enteré que es tal cosa. Le agradezco muchísimo esa pregunta, ya que me permitió conocer sobre este nuevo concepto o sobre esta nueva manera de hacer las cosas, ¿verdad? Vamos a ser proactivos en buscar eso que no sé. Le estamos demostrando a ellos iniciativa, resolución de problemas, muchas habilidades y destrezas blandas que la empresa debe estar buscando en una persona como usted. Igualmente el seguimiento. Dentro de un periodo razonable podemos dar seguimiento. El seguimiento no puede ser agresivo. Seguimiento debe de ser aproximadamente una semana y media o 2 semanas luego de la entrevista, un seguimiento inicial, eso se puede hacer, y luego una vez más. Si no tenemos una respuesta, no vamos a insistir, ¿ok? Así que 2 intentos, pero no más de eso. Y definitivamente después de la entrevista tenemos que estar listos para una negociación. Si me van a ofrecer el puesto, tengo que entender cuáles son los salarios, cuáles son los beneficios marginales, cuál es el periodo de probatoria. Tengo que estar lista para ese proceso de negociación. Si tengo que hacer un viaje, si tengo que mudarme, cuánto tiempo necesito para esto. Tenemos que estar listos para esa buena noticia y ese proceso de negociación. No voy a entrar en detalle de este video de Fast Company, lo van a poder ver cuando reciban la presentación, pero es bien importante que hay veces, esto es una entrevista donde el entrevistador no estaba preparado para la entrevista. Y gente, esto sucede. Yo sé que aquí podemos, yo creo que Sofía y yo podemos hablar de historias de horror, donde la persona que nos iba a entrevistar no estaba preparado para recibirnos. No habían leído nuestro resumen, estaban tarde, estaban amanecidos, o sea, historias de horror. Y esto es un video donde se demuestra claramente que cuando vamos a un proceso de entrevista, y de esto casi no se habla, cuando vamos a un proceso de entrevista, las dos personas se están entrevistando, no es solo usted. Usted está viendo cómo es esa organización, si la gente está feliz, cómo le dan los buenos días, si no le dan los buenos días, si no los miran a los ojos, si ni siquiera se leyeron su resumen. Así que cuando estamos en un proceso de entrevista es bien importante nosotros entender que las dos personas se están entrevistando, tanto ustedes como el talento y ellos como ese potencial, ¿verdad? La persona que necesita el talento. Ahí es que usted puede decir, aquí hay algo raro, esta gente está como desorganizada o no me gustó algo o me hicieron una pregunta personal que no se supone que se haga. Ese tipo de banderas rojas le deja a usted saber, a lo mejor esto no es el espacio para mí porque voy a entrar a un ambiente donde yo no me voy a sentir a gusto. Así que definitivamente en los procesos de entrevista, las dos personas se están entrevistando, no es solo usted. Vamos un momentito a repasar esa vestimenta adecuada. Vestimenta profesional. ¿Dónde podemos ver una vestimenta profesional? En administración de empresas, turismo, banca, finanzas, puestos ejecutivos, periodismo, particularmente las personas que salen frente a cámara, relaciones, relacionistas públicos, entre otros, ¿verdad? Que tienen que manejar una apariencia y eso es parte del negocio. Eh, para vestimenta formal, para las damas típicamente, esa chaqueta, esa falda en la rodilla, igual los pantalones, pantalones de vestir. Los colores típicamente son más conservadores, los azules, los negros, los grises, incluye a veces los blancos. Las camisas típicamente son o tipo pues blusa, ¿verdad? Manga larga, o a veces manga corta, pero entonces con blazer. Y los zapatos casi siempre son zapatos de vestir, zapatos cerrados, así que es una vestimenta formal. Eh, También podrían ser trajes profesionales, que pueden ver aquí, un traje profesional a la rodilla con esa chaqueta. O también puede ser chaqueta pantalón, no tiene que ser el mismo set, usted puede jugar, ¿verdad? Con su personalidad y combinar. También pueden ser sets de 3 piezas y pues los zapatos como les comenté de vestir. El caballero, cuando estamos en formal, definitivamente ese traje hay que invertir en al menos tener un traje de vestir formal en nuestro closet. Recuerden que en Sagrado tenemos la percha y si no, puede acudir a nosotros para darle tips donde puedo conseguir un traje de vestir muy económico. Pero definitivamente llevarlo al sastre, que esté muy presentable.
Los colores tradicionales, trata de que sea un negro o un azul oscuro. Ya colores más claros en algunos ambientes puede considerarse no tradicional. Así que no intentes estos trajes de vestir de hombres que están súper a la moda, que tienen como que patrones o flores. No es el momento para eso. Y definitivamente el abotonarse. Cuando estamos sentados nos podemos quitar el botón, cuando entonces ya estamos parados podemos entonces estar abotonados. La vestimenta pues, profesional para el caballero continúa. Puedes mezclar entre casual elegante o vestimenta profesional ya más ejecutiva, pero depende de la compañía. Recuerden lo que les dije. Miren cómo se están presentando las personas de esa empresa para tú emular, ¿verdad? O imitar eso. Eh, Vamos un poco a esa, voy a brincar los zapatos, vámonos entonces a la vestimenta ya más casual. Muchas empresas, particularmente muchas de las industrias que trabajamos aquí en Sagrado, se han movido a una vestimenta, lo que se considera en inglés como business casual o vestimenta profesional casual. Organizaciones que hacen esto, pues los Googles de la vida, todo lo que es tech companies, las bellas artes, los sistemas de información, los negocios culinarios, entre otros. Casi siempre, ¿verdad? Este tipo de vestimenta es aceptado para una entrevista, pero al momento de la entrevista queremos ser nuestro 100%, ¿verdad? Si nosotros en la vida cotidiana nos vestimos business casual, al momento de la entrevista queremos elevarnos, ¿verdad? Porque queremos dar esa impresión impecable de nosotros. Así que aunque el ambiente sea más business casual y quieras emularlo, trata de que sea un business casual más elevado, ¿ok? Así que ahí no utilizaríamos a lo mejor jeans, utilizaríamos un pantalón de vestir, pero a lo mejor con una camisa sin la chaqueta. Si tienen dudas sobre ese proceso, por favor, no nos acuden, nos envían fotos de la vestimenta que tienen para la entrevista y nosotros les decimos si es apropiado o no. Como pueden ver aquí ejemplos de business casual para mujeres, es como nos ven a casi todas a nosotras en Sagrado, ¿verdad? En Sagrado se acoge este ambiente de business casual, con excepción de las oficinas altas ejecutivas o con excepción de eventos especiales. Así que pueden ver que pantalones a lo mejor con un corte un poco más elevado del tobillo se aceptan, maones oscuros se aceptan, los capris de vestir se aceptan. Todo eso es aceptable y también el maquillaje es un maquillaje sencillo, no es un maquillaje elaborado. Igualmente los hombres, el business casual, se aceptan los khakis, se aceptan los sweaters, los colores a lo mejor más llamativos o los patrones en las camisas. Los tenis también se aceptan, pero asegúrate que sean tenis que están muy bien cuidados, que sean tenis para el ambiente de trabajo. Se me olvidó mencionar, para las damas también se aceptan los tenis, gracias Dios. Ya nosotras podemos utilizar tenis para el espacio de trabajo, es aceptado ya en nuestra sociedad. Recuerden que todo esto que les estoy comentando de la vestimenta puede variar entre país y país, entre industria e industria. Si usted no está claro, acuda a un profesional de careers, igual en internacional a un profesional como Sofía, podemos tocar la puerta de esa persona y pedirle qué usted entiende, qué usted me recomienda, para entonces nosotros asegurarnos de dar la mejor cara al momento de la entrevista. Vamos entonces por acá, muy importante, y esto lo estaba comentando con Emanuel y con Sofía, el el nosotros vernos como típicamente nos veríamos en nuestra vida cotidiana, no debe de ser un impedimento al momento de ir a la entrevista. Ahora, en nuestro taller de ética, etiqueta y protocolo, hablamos mucho de que cada compañía tiene unas reglas, ¿verdad? Que pueden estar escritas o no escritas de la vestimenta de las personas. Esto puede incluir el tipo de color de pelo que se acepta, si se aceptan piercings, ¿verdad? O pantallas, si se aceptan tatuajes visibles, entre otros códigos de etiqueta o vestimenta. Dependiendo la empresa, eso va a variar. Mi sugerencia, observe nuevamente cómo se presentan las personas en esa industria y usted, tratando de imitar eso, haga la presentación de usted, prepárese para su presentación. Una vez usted es contratado y una vez usted se lee ese manual o esa política de vestimenta, va a entender si es aceptable o no los piercings, los tatuajes visibles o una vestimenta un poco más casual. Eso va a estar como parte de la empresa. Aquí, ¿verdad? Lo que no queremos es
definitivamente, como dice el PowerPoint, aunque vivimos en un mundo moderno, no todas las personas perciben lo que es aceptado y lo que no es aceptado de la misma manera. Así que en ese proceso de entrevista, usted emule la presentación de la organización y una vez ya usted contratado, va a poder leer los reglamentos, el manual, las prácticas de la empresa para usted entonces poder presentarse de la mejor manera y que se sienta cómodo, en verdad, en su piel. Hasta ahí, Sofía, ¿tenemos alguna duda o pregunta? Nada que hayamos visto en el chat, pero sí quería comentar, Cassandra, estamos viviendo en la era de la información, ¿verdad? Así que es muy fácil acceder a redes sociales, páginas web de las distintas corporaciones, organizaciones en las que queremos solicitar o ser elegibles para una oportunidad de empleo. Pero quería exhortar a los jóvenes a que tuvieran cuidado, específicamente cuando estamos mirando las redes sociales. Que no se nos olvide que en una red social, indistintamente de la compañía que represente, se le habla al público meta, ¿verdad? A la audiencia que atiende esa organización. Ujú. Y quizás en ese lenguaje podemos ser un poquito más coloquiales, utilizar una jerga muy propia de la audiencia que estemos atendiendo, pero eso no significa que a una entrevista de empleo vamos a ir a conducirnos de esa manera. Si bien se ha normalizado un estilo de vestimenta un poco más deportiva, un poco más casual, más relajada, y hay muchas industrias que lo acogen, pues tenemos que ver bien qué representa la cultura organizacional de la organización, valga la redundancia, a la que estamos solicitando. Por ejemplo, evitar las camisas con diseños gráficos. Si es una empresa verde, tenemos que ser un poquito cuidadosos de que no estemos utilizando pieles de animales o cosas que no sean consonas con los valores ecologistas y ese tipo de detalles. Es un poquito de hacer una investigación un chinchín más profunda de la que estamos tradicionalmente acostumbrados y tratar de mirar tanto la cultura organizacional como la cultura del país en el caso de lo que son las entrevistas internacionales. Siempre debemos ser muy respetuosos y cómo nos conducimos en ese entorno que es multicultural dice mucho de nosotros al momento de la entrevista e indistintamente de que seamos o no el candidato seleccionado, yo creo que esa impresión que dejamos en cuanto a cómo respetamos o cómo abrazamos esa cultura a la que aspiramos, en la que aspiramos desempeñarnos, aun si es de forma remoto, yo creo que dice mucho de nosotros. Así que tengan cuidadito con eso. 100% de acuerdo. Y, verá, si les interesó este tema, veo que todavía no tenemos preguntas, pero si les interesó este tema, esto todavía no tenemos el arte ni la promo, pero les quiero adelantar que vamos a tener un hometown visit de una diplomática del Departamento de Estado. Ella va a estar con nosotros el 19 de diciembre, ella va a estar visitando Puerto Rico y va a estar conversando sobre cuál es ¿verdad? Cómo es su rol como diplomática, en qué países ha ejercido ese rol y su esposo, que es un hombre puertorriqueño, también va a estar conversando sobre él como compañero de ella, cómo se ha tenido que adaptar a diferentes países, a diferentes culturas, ejerciendo su rol en el sector privado, acompañándola a ella como diplomática alrededor del mundo. Así que creo que puede ser una conversación bien interesante si a ustedes les gusta este tema de mi rol o mis fortalezas profesionales a nivel internacional, cómo entonces pues podemos conversar con personas que viven esto día a día porque son diplomáticos y representan el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eso va a ser el 19 de diciembre, se los adelanto, pero van a recibir la invitación a la 1 de la tarde. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Queremos repasar entonces las redes sociales. Recuerden que nos pueden escribir a careers@sagrado.edu. Pueden también seguirnos en Facebook at Sagrado Careers PR y en YouTube Sagrado Careers. Sofía, si me puedes decir también los tags de internacional, te lo agradezco. De parte de Internacional nos consiguen en Instagram como Sagrado Internacional y también en YouTube. Y para beneficio de todos, sé que quizás hay algunas dudas un poquito más personales o más individualizadas. Hemos colgado en el chat el enlace para coordinar una cita con cualquiera de nuestros asesores de carrera. De acuerdo al año en el que usted se encuentre, puede tener citas con distintas personas acá. Y también customizar la cita, ¿no? Si lo que quiere es refinar su LinkedIn o revisar su resumen o sencillamente hablar del asunto de las distintas culturas y cómo puede tener un desempeño mejor en alguna oportunidad específica que usted haya visto, pues también puede coordinar cita bien sea con Cassandra o con cualquiera de nuestros asesores a través del enlace que acabamos de colgar en el chat. Excelente. Yo, pues un comentario último antes de despedirnos. Para oportunidades internacionales,
no hay nada mejor en tu resumen que tener una experiencia de intercambio o una experiencia internacional como parte de tu vida universitaria. Así que recuerden que la Universidad de Sagrado Corazón tenemos nada más que en Estados Unidos más de 150 universidades en Estados Unidos que acogen estudiantes a través del programa NSE. Tenemos acuerdos con múltiples universidades alrededor de todo el mundo y ustedes pueden participar tanto de experiencias de un semestre, un verano, cursos que tengan una experiencia internacional. Lo que queremos es que se preparen internacionalmente para conocer mejor ese mercado, potencializarse en un mundo globalizado y que definitivamente ejerzan su carrera plenamente y que puedan explorar todas esas oportunidades de crecimiento. Así que agradezco a Sofía, a Emanuel, veo que también por acá tenemos a Jessica, les agradezco ¿verdad? La oportunidad de conversar y esperamos entonces hasta la próxima. El taller se les hará llegar al igual que la presentación. Muchas gracias por su participación.